En el siguiente ejemplo vamos a hacer un pequeño análisis, ¿sí?, en cuanto a la paridad de una función, ¿sí?, y vamos a ver la gráfica y también los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función f de x igual al módulo de x en este caso. ¿Sí? Antes de analizar la paridad vamos a recordar la definición. ¿Sí? Recordemos que sea f una función que va de a en b, f es par, si para todo x perteneciente al dominio, f de x es igual a f de menos x. Y f es impar si para todo x del dominio, f de x coincide con menos f de menos x. ¿Sí? También recordemos que una función par, ¿no es cierto?, la gráfica de esta función tiene una simetría con respecto al eje y la de una función impar una simetría con respecto al origen de coordenadas. Entonces vamos a ver la paridad para nuestra función. ¿Sí? Veamos qué pasa con f de menos x. Esto es el módulo de menos x, que por propiedad de módulo no es más que el módulo de x, que es f de x. ¿Sí? Así que por lo tanto, f de menos x coincide con f de x, así que la función es una función par. ¿Sí? Para la gráfica de esta función podemos abrir el módulo y escribirla como el módulo de x va a ser igual a x cuando x es mayor o igual que 0 y menos x cuando x es menor que 0. ¿Sí? Y si observamos en estos casos, vemos que x, ¿no es cierto?, para los x mayores o igual que 0 no es más que una partecita de una recta con pendiente positiva. Mientras que la otra, para estos x, es una parte de una recta con pendiente negativa. Entonces, para los x mayores o iguales que 0, ¿no es cierto?, teníamos que la gráfica era un pedacito de la recta con pendiente positiva, mientras que para los x negativos era un pedacito de la recta con pendiente negativa que pasan por el origen. ¿Sí? También podemos observar en este caso que en el intervalo menos infinito 0 la función es decreciente, mientras que desde 0 a más infinito la función es creciente, ¿sí?, que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. También observemos que la gráfica, al ser par, presenta, ¿no es cierto?, una simetría con respecto al eje y.